que cuando se habla de creación del universo, no es una persona que lo creó, sino que es un poder que está más allá del alcance de nuestra comprensión. Entonces, CAF, como camino espiritual, tiene un método de vida para el autoconocimiento. Y ese método de vida tiene como herramienta la meditación. Por eso el título se llama Inteligencia Espiritual y Meditación. Ahora, la inteligencia espiritual, para decir uno de los rasgos característicos, es que se muestra en la búsqueda que aparece en nosotros en algún momento de la vida, sobre todo en la infancia, el de querer saber por uno mismo, de querer experimentar uno mismo, no que le digan cómo son las cosas, digamos, ¿no? La experiencia propia, el valor de la experiencia propia, el valor de la comprensión propia. Hemos seguramente experimentado en nuestros periodos de enseñanza, del liceo, del colegio, ¿no es cierto?, que hay alumnos que son muy buenos alumnos, porque repiten todo lo que dice el profesor y se lo aprenden de memoria. Y otros que son más rebeldes, que quieren tener su propia opinión, y entonces, ¿a dónde preguntan esa propia opinión? A su interior. O sea, ahí empieza ya a nacer esta inteligencia espiritual. En la búsqueda de la verdad en uno mismo. Por ejemplo, uno de los axiomas de la inteligencia espiritual es que el saber está en cada uno de nosotros. El verdadero saber está en tu interior. Si tú quieres el verdadero saber, tienes que buscar en ti mismo. Bueno, pero no todos creen en eso, ¿no? Yo quiero saber y entonces busco afuera, que alguien me diga, una autoridad, un libro sagrado que me diga cuál es la verdad, ¿no? Porque eso también tiene poder, ¿no? Pero el camino espiritual busca dentro de uno, esa es la idea, ¿no? Bueno, después podemos hablar más de esto, quiero entrar a materia, ¿no? Vamos a la otra lado. Bueno, aquí hay algunas definiciones de lo que se llama en general inteligencia. ¿Cuándo se dice que una persona es inteligente? Cuando es capaz de resolver problemas, cuando es capaz de lograr el éxito frente a las dificultades. Bueno, y ahí aparece las inteligencias mente, cuerpo, alma y espíritu, digamos. O sea, todo nuestro ser está dotado de inteligencia. Es decir, llegamos a este mundo, a esta experiencia humana o experiencia material, llegamos dotados de una capacidad para alcanzar lo que nosotros realmente queremos. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Alguien puede responder esa pregunta? En general, digamos, el ser humano, ¿qué quiere? ¿Ah? Ser feliz. Eso nadie lo puede negar. No hay nadie que diga, los demás quieren ser felices y yo no. Todos queremos ser felices. El problema es que no sabemos cómo lograrlo, ¿no? Desde el principio de nuestra vida experimentamos momentos de placer y pensamos que eso es la felicidad y tratamos de prolongar esos momentos de placer. Pero el momento de placer se termina, es transitorio, es algo momentáneo. Entonces empieza la conciencia a preguntarse a sí mismo, ¿no habrá algo más permanente? ¿Algo que verdaderamente dure? Por ejemplo, cuando uno se come una rica comida, está feliz en ese momento, pero la comida se acaba. Los romanos intentaron hacer durar eso. No sé si quieren que les recuerde cómo lo hacían, ¿no? Seguramente que todos lo saben. Comían de nuevo. Y más y más y más. Eran las orgías romanas. Bueno,
Entonces se trata de muchas veces de prolongar al máximo un momento de placer. Pero se sabe que eso está conducido al fracaso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Hay algunas experiencias que muestran que se obtiene más algo cercano a la felicidad en lo que se llama plenitud. La plenitud es la sensación de que tienes cuando piensas que nada te falta, que nada te falta. Entonces en ese momento puedes agradecer. ¿Alguien ha sentido agradecimiento a la vida aquí? Si lo han sentido, ahí se les ha presentado esa inteligencia espiritual, por ejemplo, ¿no? Porque han logrado un momento en el cual se aparece claramente cuál es la clave de la felicidad, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de éxito, sí, el éxito es importante, pero para poder tener éxito hay que saber sensatamente escoger una meta. Estamos toda la vida escogiendo metas. Desde el momento en que nos levantamos de nuestra cama, ¿no es cierto? Y decimos, mi meta es ir a trabajar, mi meta es llegar a la hora, mi meta es, qué sé yo, juntar tanta plata para comprarme algo. Y vamos cumpliendo metas. Y esas metas pasan, pero no nos dan nunca la felicidad definitiva, digamos, ¿no? Solamente se puede obtener esa felicidad definitiva, podríamos decir, cuando te sientes agradecida de la vida y cuando ya desaparece el temor. Tantos temores que están en nuestra vida. Partiendo, por ejemplo, el temor al que dirán, el temor a la muerte, el temor a lo desconocido, el temor a la incertidumbre. Bueno, ¿y para qué decir el temor a los bichos? Bueno, estamos llenos de temores, pero cuando los temores, tú te empiezas a sobreponer a los temores, experimenta un estado de plenitud. Bueno, sería uno de los caminos, ¿no? Ok, vamos a seguir entonces. Decíamos 4 inteligencias básicas y estas 4 inteligencias se subdividen en muchas otras, ¿no? Pero la inteligencia física es la que está asociada al cuerpo, a lo que el cuerpo tiene que saber. Se demuestra cuando aprendemos a caminar, a hablar, a movernos, a andar en bicicleta, todas esas cosas. Hay muchas maneras, podemos saltar garrocha, qué sé yo. La inteligencia física se expresa de esa manera. Es instintiva, podríamos decir que es algo instintivo, ¿no? Después la inteligencia emocional o relacional también, ¿no? Es la que nos ayuda a tener relaciones con los demás y saber qué siente el otro, qué está sintiendo el otro. Entonces tener de esa manera una buena relación. La inteligencia intelectual, esa es la que se le ha dado más énfasis, ¿no? El CI, coeficiente de inteligencia. Antes nos sacaban el CI en los colegios, antes de entrar a la universidad le medían el CI a uno, incluso en las empresas todavía siguen midiendo el CI o coeficiente intelectual, que es la capacidad que está distribuida en la mente como memoria, como raciocinio, como imaginación, todas esas cosas. Y la inteligencia espiritual, que es el tema que nos interesa a nosotros, es la capacidad, podríamos decirlo, la capacidad de ser feliz, la capacidad de comprender, la capacidad de decidir por sí mismo. Y tiene muchas características la inteligencia espiritual y esas características las vamos a probar en un taller. Al final de esta exposición, cada uno va a tener la posibilidad de meditar un poco sobre uno de los aspectos de la inteligencia espiritual, en grupo. Ok, entonces, antes de seguir, cada una de estas inteligencias me gustaría ver la otra, la mira. Ahí está más o menos lo que dije, también.
vivir con sentido. ¿No? ¿Se entiende eso de vivir con sentido? Con sentido. ¿Qué significa con sentido? Usted, ¿ah? Exactamente, con un propósito. Claro, con un horizonte donde llegar, un propósito, como dices tú. Por ejemplo, en las calles a veces le ponen una flecha, ¿no es cierto? Y hay calles de un sentido, por ejemplo, hacia el norte. Hay otra calle de doble sentido, hacia el norte y hacia el sur, entonces doble tránsito. Tener un sentido significa tener un norte, entonces, un propósito en la vida. Pero cuando uno no sabe a dónde va, pucha, se produce el sufrimiento, ¿cierto? La angustia, no sé por qué vivo, para qué estoy, entra la depresión y solamente te puede salvar, no sé, un tratamiento médico o la inteligencia espiritual. Sigamos. Las 4 inteligencias básicas que vimos recién están representadas en una imagen de la tradición espiritual que es ese carruaje. Es una imagen muy antigua. En esa imagen aparece el carruaje que representa el cuerpo físico, la parte material, la que nos transporta. Está los caballos que tiran, ¿cierto? Y que le imprimen la fuerza necesaria para moverse. Ahí está representado lo que son. Los caballos son la voluntad, las emociones, los deseos, todo lo que nos mueve. Está el cochero, que representaría el intelecto, la mente, ¿no? El que sabe dónde ir, cómo dirigir el caballo. O sea, se supone que la mente dirige las emociones. Si la estructura se siguiera respetando esa jerarquía, la vida sería feliz, digamos. Pero generalmente no es así. Generalmente son los caballos los que mandan al cochero, es decir, los deseos mandan a la mente y cosas así. O el cuerpo a veces es tan importante que se arroga el primer lugar. Pero lo más importante es que adentro del carruaje va el pasajero. Es lo que somos realmente en esencia. Eso es lo que somos. Somos pasajeros en esta vida, ¿no es así? No somos eternos. Llegamos, ¿de dónde? Misterio, no sabemos dónde. Y nos vamos, misterio otra vez. Venimos del misterio y nos vamos al misterio. Somos pasajeros aquí. Nuestra vida es pasajera. Cualquiera de las personas que conocemos llegó y se va. Y se va a ir. No sabemos dónde. Nosotros mismos no sabemos dónde vamos. Somos pasajeros. Pero el verdadero pasajero, es decir, el espíritu, que habita en nuestro interior, en nuestra conciencia, está representado por algo que no se muestra ahí, va adentro. No se muestra porque claramente no lo vemos, no podemos tocar, pesar, nada. Es la conciencia. Entonces, cada uno de estos tiene su propia inteligencia, digamos, ¿cierto? Ok, sigamos. Mientras la inteligencia espiritual nos ayuda a buscar el sentido, eso quiere decir que nos impulsa a meditar, nos impulsa a detenernos. Es gracias a nuestra inteligencia espiritual que de repente nos detenemos a reflexionar, a meditar, a pensar. Nos recogemos y queremos estar un momento privado, solos, ¿verdad? Y tratar de tomar nuestra vida en nuestras propias manos. Y por otro lado, la meditación como práctica ayuda también a desarrollar la inteligencia espiritual. O sea que hay una relación entre ambas. Estamos hablando aquí de la meditación como una herramienta. Pero un método y ejercicios adecuados constituyen en total una forma de vivir, un método de vida, un modo de vivir. Un modo de vivir manteniendo despierto, ¿cierto?, al espíritu.
En la imagen que había, por ejemplo, el cochero lleva las riendas del caballo, ¿no es cierto? Y lo conduce. Pero el cochero a la vez es un empleado. El cochero es un súbdito. ¿De quién? Del espíritu. El cochero recibe las órdenes del espíritu que le dice dónde ir. O las órdenes de la conciencia, ¿cierto? La conciencia profunda te dice dónde dirigir tu vida. El cochero escucha eso en esos momentos de meditación, ¿no? Los momentos de introspección profunda. Lo escucha y puede hacer caso o puede no hacer caso. Puede simplemente el cochero hacerse el tonto, ¿no? Bueno, después vamos a hablar más de eso en otra ocasión.